Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a las diferentes plataformas del Mostrador. En esta oportunidad estoy conectada, tal como están viendo, junto a Lisa Zanotti. Ella es doctora en ciencia política, investigadora postdoctoral de la Universidad Diego Portales, investigadora también del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. Lisa, ¿cómo estás? Un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Todo bien, gracias. Muchas gracias por invitarme. Bueno, la idea de esta conexión es que podamos profundizar y ofrecerle a la audiencia del mostrador una mirada respecto a lo que ha sido el auge de las derechas conservadoras en el mundo, pero particularmente revisar el caso de España y también el caso chileno. De España me refiero a propósito de lo que, bueno, los resultados conocidos tras las últimas elecciones municipales y autonómicas, donde el partido de ultraderecha Vox duplicó su porcentaje electoral. Tú precisamente has estudiado esto en particular. ¿Cuál hasta ahora ha sido en este contexto electoral su programa, su discurso público? ¿Cuáles son las características principales que podríamos identificar en términos al antifeminismo que también han manifestado en su forma de hacer política? Sí, mira, Vox es un partido que pertenece a esa gran familia de partidos que se está volviendo muy exitosa, sobre todo, que se ha vuelto, digamos, desde los años 80 hasta hoy en día muy exitosa en Europa, pero también en otros lugares del mundo, que es la familia de partidos denominada como populistas radicales de derecha. Estos partidos, digamos, ideológicamente, se ponen obviamente en una posición a la derecha del centro político, pero una derecha más radical de la derecha, digamos, tradicional a la que estamos acostumbrados. Y digamos, a grande rasgo, porque después hay como diferencias contextuales, estos partidos tienen tres ideologías centrales, que son el nativismo, es decir, ellos conceptualizan el Estado, que el Estado debería coincidir con la nación, y cualquier elemento externo a la nación, en Europa eso se traduce en básicamente los inmigrantes, es ajeno al Estado mismo, a la nación misma, y es peligroso para la unidad cultural de la nación. Entonces, en Europa, estos partidos, y a esa familia de partidos a la cual pertenece Vox, tiene un fuerte componente anti-inmigración. Pues estos partidos son autoritarios, no en el sentido que prefieran un régimen autoritario, pero son autoritarios en sentido social, es decir, bien la sociedad como estrictamente, digamos, ordenada. Y eso hace referencia a que empujan por políticas de seguridad pública, ley y orden, muy, digamos, fuertes, pero también, como tú lo decías, tiene un componente de por ejemplo, va a influir, por ejemplo, como ellos ven en los roles de género, ¿no? Entonces, pensar en una sociedad que está ordenada de una cierta manera significa que hay una sociedad más justa que otra, ¿no? Más correcta que otra. Entonces, eso va a influir en cómo ven los roles de género, va a influir en cómo ven las minorías sexuales, ¿cierto? Porque hay una sociedad, ellos creen una sociedad como debería ser, y eso tiene fuerte vinculación con, digamos, la tradición y el conservadurismo, ¿no? Y después, no todo, pero muchos de estos partidos tienden a ser populistas, ¿no? Tienden a conceptualizar, a concebir la sociedad y la política como dividida en dos grupos, la élite, que siempre corrupta moralmente porque no hace lo que el pueblo quiere que haga, y un pueblo que siempre es puro porque sus deseos siempre son moralmente puros, ¿no? Entonces, esas son las tres características, digamos, ideológicas compartidas de esa familia de partidos. Eh, y dependiendo del contexto, una o la otra tiene más peso. En el contexto de Vox, yo diría que el autoritarismo en el sentido social, o sea, el concebir la sociedad como ordenada de cierta manera, tiene más peso que en otros contextos europeos. Y eso lo hace más parecido a partidos o líderes de derecha populista radical en América Latina, por ejemplo. Ujú. Ahora, a propósito de este autoritarismo social, ¿cómo podría ejemplificar lo que ha sido el discurso público de Vox en España y su relación con el avance de los derechos de la mujer o de la diversidad sexual? Por ejemplo, con respecto a el antifeminismo, que es intrínseco en el discurso de Vox, Vox rechaza la idea misma de feminismo,
salieron con un eslogan después del aumento de, digamos, femicidio en España, la violencia no tiene género, ¿no? Un poco descartando esa idea que exista la idea misma de femicidio, o sea, la idea misma que se mate a alguien por su género, ¿no? Entonces descartan toda esa idea que sí exista, que sí debería existir un feminismo, y eso se traslada también, como te decía antes, a otra minoría. Por ejemplo, tienden a rechazar derechos especiales por minorías sexuales, por ejemplo, ¿no? Que son las bases mismas de la democracia liberal. O sea, la democracia liberal, uno de los digamos, nudos de la democracia liberal es la defensa de los derechos de la minoría, ¿no? Estos partidos tienden siempre a privilegiar los derechos de una mayoría que a veces es como discursivamente construida. O sea, Vox obviamente no representa la mayoría de los españoles, eh, pero sí dice representarla. Y dice representar la mayoría de los españoles y dice representar la mayoría de los que tienen sentido común, ¿no? Entonces rechaza toda esa defensa especiales de grupos, digamos, minoritarios en la sociedad. Ujú. Ahora, ¿tú afirmarías que efectivamente en el caso de que en estas elecciones generales que se vieran en España se concretase un triunfo del Partido Popular en alianza con Vox, por ejemplo, existiría efectivamente una regresión de derechos en términos de feminismo, por ejemplo? Eso es difícil de decir y yo creo que es poco probable porque, o sea, Vox no tiene posibilidad de ganar la elección, probablemente la elección la ganará el PP, o sea, todas las encuestas no dicen eso, por lo menos. Em, Hay que ver si Vox entrará en un gobierno de coalición. Esto todavía es muy debatido al interior del PP, porque hay una parte, digamos, más moderada del partido, aunque el partido en los últimos años se ha radicalizado, hay una parte más moderada del partido que no quiere eh, la coalición electoral postelectoral con Vox, mientras hay una parte que sí estaría dispuesta, ¿no? Entonces, primero que todo hay que ver si efectivamente Vox apoyará y cómo lo apoyará, si entrará oficialmente en la coalición o si votará ley por ley, por ejemplo, ¿no? Dando un apoyo eventualmente externo. Depende tampoco también de la estrategia del mismo partido, del mismo Vox, ¿no? Vimos con las elecciones del 28 de mayo que Vox, lo que han demostrado de esta elección es que ha ganado el PP, pero que Vox tiene una base, supo construir una base electoral sólida, eh, aumentó su voto, entró en muchos gobiernos autonómicos, eh, y ahora sí podemos decir que Vox tiene, mientras antes teníamos la duda si el votante de Vox era un votante desilusionado del PP, que Ah, eventualmente se iba a devolver al PP, ahora sabemos que sí Vox tiene una base electoral sólida, ¿no? Tiene un elector que muy difícilmente se va a mover de ahí. ajá. Entonces depende también de la estrategia del mismo partido, si es que decide apoyar, digamos, oficialmente el PP o si decidirá eventualmente ver ley por ley, proyecto por proyecto, si apoyar o no. Ahora, en términos de regresión de derechos, eso es bastante más complicado. Yo veo difícil que pase porque en general la sociedad civil española, como la mayoría de las sociedades civiles en Europa, eh, es bastante liberal en eso. Entonces, yo creo que puede que no haya avance, pero que es muy difícil que haya retroceso. Ujú. Ahora, ¿cómo ves que esta línea de pensamiento puede aplicarse en el caso chileno, claramente guardando las proporciones y las diferencias de los ciclos políticos, ¿no? Pero ¿cómo podría establecer un análisis comparado entre lo que es Vox y su línea de pensamiento con lo que es republicano aquí en Chile? Mira, sí, yo te decía antes que las características ideológicas de Vox, en mi opinión, son más parecidas a estos partidos líderes de ultraderecha en América Latina, que, por ejemplo, partidos líderes de ultraderecha en Europa del Norte, ¿no? Y eso en parte se debe al vínculo cultural que Vox ha tratado de alimentar, digamos, con toda esa construcción y toda esa organización de la Iberoesfera, ¿cierto? Del Foro Madrid,
donde básicamente reúnen líderes, digamos, su partido, el partido llega en Portugal y todos los líderes populistas radicales de derecha de América Latina, ¿no? Hacen esas, digamos, reuniones periódicamente, 2 o 3 veces por año, ¿no? Entonces, ideológicamente, yo veo que el republicano es bastante parecido a la ideología de Vox. Ahora, como decías tú, hay que hacer diferencia. No sabemos en términos electorales cuál es la fuerza del republicano todavía. Ajá. Porque claro, en España estamos hablando de un tipo de elección y en Chile estamos hablando de una elección para un consejo constitucional, ¿cierto? Que no es una elección para presidente, una elección parlamentaria. Entonces, primero que todo, estamos hablando de 2 elecciones diferentes. Sabemos, por cierto, que la fuerza electoral de republicanos ha ido aumentando, porque es, digamos, desde cuando José Antonio Casta se presenta como candidato independiente en 2017 a la, elección, a la última elección 2021, claramente ha traído mucho más votos. Pero digamos, yo dejaría esta última elección del Consejo como un poco aparte, porque no sé, no creo que sea, digamos, un espejo real de lo que está pasando en la sociedad. Pero sí, ideológicamente yo creo que hay bastante parecido entre la ideología de Vox y la ideología de republicano. Ahora tú me decías que ves poco posible una regresión de derecha en España por la característica de una sociedad más liberal, ¿no? En términos valóricos en España propiamente tal, pero ¿cómo lo ves acá en Chile? Escuchábamos ayer en la instalación del Consejo Constitucional, en el discurso de la presidenta, que es republicana, hablábamos de una crisis moral, hablaba de familia, terminó el discurso diciendo que Dios nos acompañe, por lo tanto hay un componente católico muy arraigado en los consejeros republicanos. Acá en Chile podríamos estar en una situación similar donde, por ejemplo, los derechos que hoy día están materializados, como en la ley de aborto de 3 causales, no podrían verse, no podríamos ver un retroceso en ese sentido en el caso de que se llegase a plasmar, ponte tú, el derecho a la vida del que está por nacer. ¿Cómo ve el debate constitucional bajo estas características? Eh, yo creo que efectivamente en Chile la sociedad en términos generales em, em, podría definirse como más conservadoras que sociedades, por ejemplo, europeas. Pero otra vez, yo no creo, o quiero no creer que estén en riesgo leyes como el aborto en 3 causales, porque creo que el aborto en 3 causales tiene en la sociedad chilena amplio respaldo en la sociedad. Creo que sí, como te decía antes, puede ser que no haya avance, o sea, no habrá avance probablemente, pero también veo poco probable un retroceso. Además, vamos a ver, porque como te decía, el caso sería diferente, o sea, estaríamos hablando de cosas diferentes si es que el republicano hubiera obtenido la mayoría absoluta en Cámara y Senado después de una elección presidencial. Pero eso no ha pasado, veo también como poco probable que pase, por esa gran fragmentación, digamos, política que está atravesando el país. Entonces, como vemos que si se tiene una mayoría en el Congreso es muy difícil avanzar con agendas y en el caso inclusive en el caso hubiese como voluntad de retroceder en esos derechos, de quitar derechos, eh, lo verías como vería muy problemático ponerlo en acto, digamos, ¿no? Ujú. Ahora para cerrar y también haciendo un paralelo de lo que está pasando en España, bueno, a los feminismos en general se le asocia o están arraigados mucho desde el progresismo, desde las líneas políticas más progresistas a la hora de plantear políticas públicas en ese sentido. ¿Qué aprendizajes o qué lecciones se podrían sacar del fracaso de la izquierda en las últimas elecciones en España respecto a lo que también podría estar pasando aquí en Chile y las reconfiguraciones de los sectores progresistas en ese sentido? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que lo de España, en particular lo de Podemos, es una cosa más ligada al partido mismo que como a las ideas del partido. Vemos que Sumar de Yolanda Díaz lo hizo muy bien por ser un partido nuevo.
ideológicamente no hay mucha distancia entre los dos partidos. Entonces yo creo que lo de España fue más ligado al cierre de un ciclo político y a errores de liderazgo del partido mismo, que a una crisis de la ideología general que lleva adelante el partido, ¿no? Ya. Por eso nos veo como todos los que están preocupados por la contaminación, digamos, que pase también acá en Chile lo que ha pasado en España. Yo creo que no tiene mucho que ver, porque es, como te digo, yo creo que hace parte de un ciclo político que se acaba, un ciclo político que en España empieza en 2015 con el surgimiento de Podemos y Ciudadanos. Vemos que Ciudadanos completamente desaparece el mapa político. Eh, de hecho, sus líderes también se han retirado de la política y vemos que Podemos casi sigue digamos, ese camino. Pero vemos que hay otras propuestas progresistas como Sumar, que sí lo hicieron muy bien. Entonces, como no han desaparecido las ideas, ha desaparecido como la organización, ¿no? Por error de la misma organización y por fin de un ciclo político. Claramente la política avanza en ciclos, pero creo que la crisis de representación en Chile y en gran parte del mundo se da a nivel sistémico. Vemos que partidos más tradicionales logran atraer menos los votantes que partidos nuevos que tienen ideología más radical y que son más anti-establishment, o sea, que tienen un discurso que va en contra de la vieja política, digamos, ¿no? Y eso no es solamente un problema para las izquierdas, es un problema también por la derecha tradicional, como los vemos, ¿no? La derecha tradicional tiene la gran, sobre todo, no solamente en Chile, pero en otro lado también, tiene la gran incógnita de lo que va a hacer. ¿Voy a subirme al tren de la derecha más radical o voy a tratar de lograr acuerdos más transversales para no ser comido, digamos, por mi competencia a la derecha? Entonces, como no es solamente el progresismo, es, digamos, toda la política tradicional, digamos, que está siendo reemplazada y que tiene gran incógnita sobre cuál es la mejor estrategia para no desaparecer. Perfecto, bueno, cumplimos con el tiempo. Elisa Zanotti, muchísimas gracias por esta conexión con el mostrador y espero que podamos conversar en una próxima oportunidad para seguir analizando la contingencia y lo más próximo que son las elecciones generales en España, que también va a estar bastante interesante de seguir profundizando en ese tema. Así que nos vemos pronto y muchísimas gracias nuevamente. No, gracias a ti por la invitación.